Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al podcast. Bienvenidos, estamos de vuelta después de este pequeño parón navideño. ¿Cómo han ido las vacaciones? Espero que muy bien, que hayáis descansado, disfrutado, hayáis estado con la familia, con amigos, vosotros solos, lo que sea. Al final se trata también de eso, de pasar un poquito de tiempo de calidad, de descansar, de coger energías para empezar el año a tope. Yo, pues el que me esté viendo en YouTube, aquí me tenéis con un par de kilitos de más, es lo que toca. Yo, estas fechas, pues eso, no miro mucho que como, intento disfrutar muchísimo y darle el gozo a la mente, y ahora ya durante el año, pues ya veremos cómo la cuesta de enero la vamos apaleando para bajar esos kilitos, pero bueno, la verdad que muy contento y con muchas ganas de estar aquí. 2023 es un año que viene cargado de novedades. De hecho, aprovecho para recordaros dos cosas. Uno, que podéis seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, ¿vale? @métricasaldesnudo, porque al final aquí sí que estamos subiendo la parte de los episodios, pero todas las novedades, detrás de cámaras, más detallitos, actualizaciones, si tengo que preguntaros algo, feedback, siempre va a ser a través de la cuenta de Instagram, así que tenéis abajo en la descripción, disculpad, la cuenta Métricas al Desnudo de Instagram. También si nos estáis escuchando en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y queréis, os gusta el podcast, cualquier feedback lo podéis dejar en comentarios, pero también si nos queréis apoyar, aparte de darle like y subscribe si estás en YouTube, también por favor darnos una puntuación, simplemente con las 5 estrellas o lo que consideréis que es adecuado, porque también nos ayuda a llegar a más gente, a llegar a una serie de rankings y al final, pues oye, eso se trata de ayudar y aportar e inspirar a cuantos más emprendedores mejor. ¿A quién traemos hoy para empezar el año? Hoy traemos a alguien muy especial, traemos a Pau Antó, ¿vale? Es un empresario, emprendedor y también inversor en diferentes facetas, pero es muy conocido en su faceta de inversión inmobiliaria. Lleva más de 700 acciones, operaciones de inversión inmobiliaria a lo largo de todo este tiempo. Y es curioso porque consiguió la famosa libertad financiera que tantos ansían a los 27 años. Así que tenemos aquí a Pau para contarnos un poquito sus orígenes, pero también vamos a decir, destapar algunos de los secretos del sector inmobiliario para si estáis planteándoos comprar un inmueble o invertir, etcétera, ¿vale? Súper importante. También recordaros, por último, quién es el patrocinador de este podcast. El patrocinador de podcast es Wildmail, ya sabéis, es nuestro programa de reseller de ActiveCampaign. Lo mismo exactamente ActiveCampaign, mismo precio, no cambia absolutamente nada. Si estás en ActiveCampaign puedes pasar a utilizarte Wildmail sin problema, no es una migración, es simplemente un mero trámite burocrático. Y si estás buscando una plataforma para empezar con la parte de email marketing y automatización, también te puede servir. Recordar que es exactamente lo mismo, pero tenemos una serie de beneficios como el soporte de atención al cliente premium en diferentes idiomas, en español, por supuesto, una respuesta rápida en menos de media horita, una horita, ronda por ahí la cosa. Tenemos formación incluida, tenemos llamadas de consultorías también incluidas sin ningún coste. Tenéis también Wildmetrics, que es nuestro otro proyecto, una parte también totalmente gratuita. Así que bueno, tenéis todo ahí abajo y súper importante, si estáis escuchando el podcast, podéis poner el código, no sé si lo digo bien, que nunca me acuerdo, MATPodcast10. De todos modos, no os fiéis, en la descripción lo tenéis todo para tener un 10% durante los primeros 12 meses o el primer año, en función de si utilizáis la modalidad de pago mensual o anual. Dicho esto, bienvenidos de nuevo al podcast. Venimos con muchas novedades, pero si queréis enteraros, estamos en Instagram. Vamos con Pau, dentro intro. Bienvenido a Métricas al Desnudo, un podcast creado por y para emprendedores, donde nuestros invitados compartirán sus historias personales, aprendizajes, estrategias y sobre todo las métricas y números de sus negocios. Dicho de otra forma, los dejaremos al desnudo para que tú puedas aprender de sus éxitos y fracasos. Yo soy Benji y te doy la bienvenida a Métricas al Desnudo. Pau, bienvenido al podcast. Qué ilusión me hace tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Un placer estar aquí para ver ahí esas métricas de los negocios y gracias por invitarme porque he visto ahí a muchos de las personas que han pasado por aquí, realmente son referentes y que cuenten ahí sus negocios, sus detalles, creo que merece mucho la pena. Súper. Bueno, hoy te tenemos aquí como referente. Vamos a hablar de inversión, vamos a hablar de inversión inmobiliaria, un poquito todo. Pero antes de entrar en directo, que habrá mucha gente que le interese, sé que es un tema que es candente, que a la gente le interesa saber. Vamos a hablar un poquito de más de quién es Pau, de cómo Pau empezó en el mundo del emprendimiento, de los negocios. No sé si empezaste como súper joven. ¿En qué momento te empezaste a interesar por todo esto? De hecho, mi primera inversión, que en ese momento no tenía ni muy claro que sería una inversión, fue una inversión en un equipo de sonido
a los 13 años. O sea, en vídeos de YouTube siempre comento, inversor de hace más de 20 años, porque la realidad es que la primera inversión fue a los 13 años al comprar un equipo de sonido para posteriormente alquilarlo a mi propio grupo de música por un precio simbólico y luego alquilarlo a otras bandas, otros grupos, empresas de eventos, DJs y demás. Y lo curioso de esto es que, primero, en un verano ya lo alquilé más de 10 días y recuperé toda la inversión, y que a día de hoy, de vez en cuando, todavía algún DJ amigo o alguna empresa que tiene eventos que también conozco, que le deja el equipo puntualmente y también pues me gano unos 100 y poco euros cada jornada, con lo cual fíjate como una pequeña inversión puede generar. Esa fue mi primera inversión de verdad a los 13 años. Y claro, evidentemente pues durante todo tiempo ves muchas cosas, algunas buenas, otras malas, pero por suerte cae en un sector donde si haces las cosas medianamente bien es relativamente fácil conseguir una buena rentabilidad. Si lo haces ya afinando, pues es factible conseguir rentabilidades muy buenas, que es el sector inmobiliario. Y esas cosas que aprendí ahí con los altavoces, pues también son replicables y aplicables a otros sectores como el inmobiliario, ¿no? Pero sin duda creo que caer en un buen sector es algo clave para iniciarse. Y bueno, ya te puedes imaginar que yo soy economista de profesión, y ya te puedes imaginar pues que en todas las facetas, todas las cosas que incluso en la universidad fui presidente del club de bolsa de la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona, o sea que he hecho 1000 historias, pero el foco actual y por suerte los años anteriores que han sido muy buenos ha sido, ya más de 10 años llevo ahí muy enfocado en el campo inmobiliario y creo que es un campo que tiene mucho potencial, incluso en los momentos de incertidumbre por la gran seguridad que le transmite a muchísima gente. Qué bueno, porque, claro, has empezado a invertir mucho digamos, en inversión. Sé que tú inviertes en bolsa, eres inversor como tal, aunque eres la faceta muy conocida es la de inmobiliaria, sé que eres inversor en diferentes áreas. ¿Empezaste antes a invertir en inmuebles o empezaste antes la faceta más empresaria, emprendedora de crear tu propio proyecto y la marca personal de Pau Antó? No, empecé antes la fase emprendedora sin marca personal, nada de eso. Luego la parte de la bolsa. Recuerdo además que le pedí dinero a mi abuelo para poder invertir en bolsa y demás. Hice un trabajo que se hace al bachiller, al final del bachillerato se hace un trabajo de investigación y lo hice sobre la bolsa, me encantaba ese mundo. Pero me di cuenta que la bolsa a largo plazo tiene mucha lógica y me di cuenta que también la bolsa necesitas un volumen de capital relevante para poder conseguir vivir de ello. Que con los inmuebles también, aunque hay algunos trucos que si quieres luego podemos comentar de cómo se puede invertir sin dinero incluso o con pequeñas cantidades de dinero puedes empezar a invertir en inmuebles. Y fue a posteriori, mi primer vídeo en redes sociales fue en 2013, en YouTube en este caso, con lo cual fue a posteriori cuando pude empezar a divulgar, compartir, enseñar sin ningún otro objetivo que pues explicar lo que venía haciendo. Es cierto que eso me favoreció para conseguir algunos inversores, para crear confianza, que es lo que muchas veces en las redes sociales pues también se transmite. Y luego, pues esto, con la academia, con Inversor Pro, con la mentoría que tenemos, hemos podido también ayudar a más gente a que aprenda a invertir y demás, ¿no? Pero los inicios fueron poco planificados, por decirlo de alguna manera. De hecho, nunca me he considerado un gran empresario, justo ahora antes de grabarlo lo comentamos. Y los inicios fueron por compartir, por enseñar y evidentemente si cuidas lo que haces y transmites y demás, pues vas cogiendo a una parte de la gente que te escucha, pues te coge confianza y es normal pues que al final termine contratándote tus productos, tus servicios, tus mentorías, lo que sea. Qué guay. Quiero preguntarte, vamos a intentar, porque sí que quiero hablarte un poquito quiero preguntarte sobre Inversor Pro, un poquito cuándo decides fundarlo, el motivo por el cual lanzas, cuánto tiempo y tal, pero antes de ir con Inversor Pro, que es, digamos, tu negocio digital, ¿vale? Que aquí pasan por muchos negocios digitales, vamos a hablar de la parte inmobiliaria, que yo sé que, bueno, en la presentación he mencionado, conseguiste un hito brutal que hay gente que no consigue nunca en su vida, que es la libertad financiera a los 27 años, ¿vale? Cuéntame un poquito cómo llegó ese hito. ¿Cómo conseguiste la libertad financiera a los 27 años? ¿Fue 100% con inmuebles? ¿A partir de cuándo, en qué momento dices, hostia, invierto en el primer inmueble, a lo mejor por probar o no? No sé si ya tenías conocimientos previos y dices, hostia, aquí veo el filón, le voy a dar caña de la buena. Te cuento un poco cómo desbloqueé algunos mitos que existen todavía y por eso intento divulgar todo esto. Y el primer mito es que para invertir en inmuebles se necesita mucho dinero. Y es parcialmente cierto, pero no necesariamente tu dinero, el dinero de cada uno, sino que puedes apalancarte, puedes invertir con el dinero de otras personas.
Y eso al final es algo que me dio un clic y conseguí en el año 2012, 2013, 14, 15, 16 hacer inversiones con el capital de otras personas, concretamente de unos judíos que venían a Barcelona a invertir en edificios, es decir, comprando edificios. Yo me encargaba de prácticamente todo, de comprarlos, gestionar, o sea, no hacer la reforma, pero gestionar la reforma, gestionar si habían ocupas, gestionar temas de rentas vitalicias, o sea, todo para dejar el inmueble lo mejor posible para que posteriormente pueda ser vendido inmueble a inmueble, es decir, todo el edificio vendido piso a piso. Y local a local, si había locales, en la mayor parte de los casos también había locales. Entonces, eso fue ostras, sin tener dinero, puedo gestionar el dinero de otros y llevarme un success fee, una comisión de éxito sobre los resultados. Y eso que no fue tan directo de un día para otro, fue un proceso, pero para simplificarlo, fue un proceso que me dio un modelo, una metodología, que no inventé la rueda, pero sí que vi una manera diferente de hacerla que hasta ese momento no había visto que se podía hacer de esa manera, ¿no? Que lo tradicional es ahorra mucho, cómprate un inmueble, alquílalo y a los 15 años habrás rentabilizado tu inversión. Es el modelo tradicional. Y está muy bien para quien tenga un negocio, por ejemplo, y quiere invertir para tener rentas, pero sin embargo hay otros modelos. Y esos fueron mis inicios sin invertir mi dinero, cómo pude ganar dinero. Y fruto de ese dinero ganado, me planteé con una cantidad de dinero con la cual, haciendo esas mismas operaciones, en ese caso viviendas en pisos, no en edificios enteros, porque no tenía capital para ello, podía, haciendo 1, 2 operaciones al año, conseguir el dinero suficiente. Con lo cual, tampoco la libertad financiera significa que puedes vivir de tus inversiones. Pero a veces se mitifica, sobre todo por parte de muchos gurús, diciendo no hay que hacer nunca nada más, 100% pasivo. Bueno, en este caso fue una libertad financiera que no era 100% pasiva, requería pues comprar alguna vivienda, venderla, o sea, hacer algún tipo de gestión. Pero al final también, como emprendedores, como empresarios, como inversores, tenemos que entender que siempre tenemos que hacer alguna cosa y como más cosas hagamos, como es normal, porque también nos pagan indirectamente por el tiempo, más rendimiento podemos conseguir. Sin embargo, si queremos una inversión súper estable, súper pasiva, sin hacer nada, probablemente iremos a morir a letras del tesoro, bonos del Estado o cosas así muy tradicionales o dinero en el banco. Ya sabemos todos la poquita rentabilidad que suelen dar este tipo de productos e inversiones. Con lo cual, libertad financiera sí, los 27 años también. Sin hacer nada tumbado una vaca, no, haciendo ciertas cosas, pero sigue teniendo ese punto de libertad, como sé que aspiran también muchos emprendedores que conocemos, amigos que tenemos, que aspiran también a esto, ¿no? A tener esa libertad, esos negocios, esos procesos para que el negocio funcione y que te dé ese tiempo, ¿no? Para ir mañana a esquiar, como comentamos justo antes de arrancar la entrevista. Hay que decir que fuera de escena, o sea, me ha echado ya creo que es 5 o 6 veces en cara que va a esquiar esta temporada un montón. También, como mucho. También hay que decirte que te he invitado a Andorra muchas veces, así que tienes la casa abierta para venir cuando quieras. Allí iré. Para una de estas sí que la audiencia sabe que he sido padre hace poquito, o sea que por temas de responsabilidad de paternidad no puedo ir, pero no te preocupes que en unos años estoy ahí dándole caña contigo en la pista. Oye, Super Pau. Me gusta mucho que hayas clarificado esto, porque el tema de la libertad financiera, ¿no? Suena como, ¡guau! Es que se te llena la boca nada más de decir libertad financiera. Y mucha gente entiende, emprendedores, ¿no? Que están empezando como, ¡guau! El hito en el que me rasco la barriga y cago billetes, ¿no? Casi como aquel que dice la expresión. Hostia, es importante también puntualizar que, uno, la libertad financiera no es pasivo 100%, hay que hacer alguna cosita. Y que cuesta muchísimo, que hay que asumir riesgos y tal. Y de esto es un poquito lo que quiero hablarte antes de hablar de la parte Inversor Pro, que sí que te he dicho que sigue estando ahí. ¿Qué aprendizajes has tenido? ¿Fracasos? ¿Dinero que hayas palmado? ¿Inversiones fallidas? En todo este proceso hasta, sobre todo tus inicios. Ahora yo sé que ya que lo tienes como muy por la mano, pero ¿cuál es ese proceso, esos aprendizajes que has vivido por el camino? Yo creo que tengo muy por la mano en lo que uno es bueno y por la ilusión, por la locura, si quieres, a veces nos metemos en inversiones que no dominamos, no controlamos para nada, pero por la expectativa, por un poco ese FOMO que tanto se habla, de es que sí va bien y demás. Y yo me he metido en muchos fregados que ahora mismo no me metería. Y si ahora mismo en las inversiones me va mejor, no es porque sea más inteligente, sino porque digo que no a más cosas. Creo, cambiando un poco de tercio, que a los emprendedores les ocurre un poco lo mismo. Al principio es sí a todo, a ver a qué le doy y tal, y al final cuando encuentras un nicho, cuando encuentras algo que te funciona, tiras por ahí, profundizas, pones foco, como se suele decir, y tienes más resultados. Con lo cual, al final, mi sensación es
que he dicho que no a muchas cosas que me han hecho perder, y te doy el dato, porque esto sí que va de datos, más de 300.000 euros en inversiones en mi vida. Dándome cuenta que al final, con la inversión inmobiliaria sé lo que hago y el riesgo de perder es muy bajito. Y en caso de que un inmueble lo compres, como nos pasó en un Madrid, y no lo puedas vender, lo alquilamos y lo tenemos alquilado y nos da 750 euros cada mes, con lo cual tienes siempre planes B, que quizá no es lo óptimo que querías comprarlo y vendiendo, como este ejemplo de ese piso en Carabanchel en Madrid, pero puedes tener una alternativa, ¿no? Sin embargo, nos hemos metido en proyectos de financiar concesionarios de coches, o sea, compraventas de coches, que los coches han desaparecido, no te han pagado un coche y demás, y nos hemos quedado ahí a dos veras. Nos hemos metido en temas de criptomonedas, que hoy están arriba, hoy están abajo, también estafas con criptomonedas. O sea, nos hemos metido en muchos jaleos y dices, ¿qué necesidad había cuando sabes hacer bien el A, B y C y simplemente invirtiendo en inmuebles para alquilar, invirtiendo en inmuebles para revender o para alquiler turístico? Teníamos un mercado más que suficiente y otra parte del dinero en la bolsa a largo plazo sin grandes complicaciones, ¿no? Con lo cual yo creo que no es que sea mejor inversor, simplemente, y a veces me cuesta, he aprendido en la de inversión a decir más veces que no y en decir, lo mío es esto, esto y esto. Pues me olvido del resto. Eso es verdad, es un gran aprendizaje. Esto lo leí de Ángel Alegre. Qué importante es saber decir que no a según qué cosas, ¿no? Porque te abren muchas puertas, lo que tú dices, te permite poner mucho foco en otras en las que dices, bueno, sí, porque a veces cuando empezamos tenemos muchas ganas de correr, ayer hablaba con Jaime Mozos y me decía la comparación entre dinero rápido y dinero no. ¿Cómo era? Dinero chill, me dijo, y dinero rápido. Entonces el dinero rápido es como por mis pelotas que lo voy a hacer, entonces acabas cogiendo, es el típico que digo sí a todo porque estoy empezando, entonces si generas dinero, pero de una locura que es insostenible. Sin embargo, el dinero chill es aquel en el que empiezas a decir no, sí, no, sí, y entonces lo que dices sí, lo haces bien, de manera que es un dinero que llega más tranquilo, con tu calidad de vida es más tranquila, llega igual o incluso más, de una manera diferente. Lo que pasa es que, bueno, es como tú dices, hablando de marketing, el Custom Journey, cuando empezamos como emprendedores tenemos que pasar por todas esas fases para darnos cuenta también de lo importante que es decir que no, ¿no? Y bueno, en este caso, 300.000, has dicho, en total que has podido llegar a perder, o sea, que no es una cifra pequeña tampoco. No. Puedo ver el dolor en tus ojos de las 300.000. Qué bueno. Vale, ahora saltamos a la parte de Inversor Pro. ¿En qué momento Pau Antó se plantea el decir, oye, yo tengo mis inversiones, tengo este ABC, como bien has dicho, que funciona, en el que, oye, más o menos lo tengo controlado, soy bueno y tal, vamos a dar un salto a invertir, pero en este caso no en un inmueble, no en unas acciones, no en unos ETFs o lo que sea a nivel de bolsa, sino a un negocio digital? Uh-huh. ¿Por qué lo decides hacer? ¿En qué momento? Cuéntame un poco. Sinceramente, yo antes de iniciar Inversor Pro, que lo iniciamos en enero del 2021, o sea, hace nada, literal. Hace nada y menos. Añitos, ¿vale? Tenía la sensación, o sea, usé otro modelo que quizás es un mixto, quizás no es un negocio digital, pero con internet, con un canal de YouTube, que en ese momento igual tendría, no sé, 15, ahora tenemos 30 y pico mil, pues igual la mitad, 15.000 suscriptores, tal, pues de ofrecer una formación por las redes, por la base de datos, todo esto, ¿vale? Con correos, con autorrespondes, algo que te sabes mucho, pero era una formación presencial, ¿vale? Entonces, empezamos así. Primera formación, noviembre del 19. Segunda, enero del 20. Tercera, febrero del 21. Cuarta, no se puede hacer. Quinta, no se puede hacer. Sexta, no se puede hacer. Y estaba todo vendido, ¿vale? Entonces, cuando la pandemia terminó, pudimos volver a todos estos compromisos y algunos más, hacer esas ediciones que básicamente eran en mi despacho, 9 personas, porque en mi mesa del despacho en la Plaza Francesc Macià en Barcelona cabían 9 personas, más una, más. Y estaba yo ahí con una pizarra apuntando, dándoles contenido y demás. ¿Qué pasaba? Que les daba un montón de contenido, les rompía la cabeza, era espectacular, pero luego no había un acompañamiento, ¿no? Y mejorando esto, dijimos, oye, ¿cómo podemos hacer para que tengan toda la teoría? La grabamos toda, para que tengan cada semana, de algún modo, ayuda real y de verdad. Hacemos directos 2 veces por semana, los lunes, los martes. Si no puede estar, se quedan grabados, ¿vale? Y además una comunidad activa 24/7, donde puedes escribir y gente del equipo contesta todas las dudas que haya, los mismos alumnos, los alumnos antiguos, o sea, contestan todo esto. Y la sensación es, ostras,
ahora no solo hay una formación puntual, sino que hay todo un acompañamiento, ¿vale? Que dura un año, la formación como tal, y luego pueden seguir con la comunidad, haciendo negocios, viviendo las quedadas presenciales que organizamos y todo esto. Con lo cual hicimos un mix, ¿no? Y eso fue en enero del 2021, como empezó como tal Inversor Pro, uniendo para mí lo mejor de los dos mundos, porque el mundo online es muy bonito y probablemente muy escalable, pero a mí me encanta el hecho de verme. Hace poquito fui a Valencia, pum, quedada, fuimos a comer una paella delante del mar en Valencia con los alumnos. Hace un poco más tuvimos una quedada en Barcelona. Antes la tuvimos en Bilbao, o sea, diferentes puntos, en Málaga, al lado de Marbella, que fui a Marbella de vacaciones. O sea, aprovecho mis viajes para también organizar quedadas ahí, ¿no? Y la próxima no te lo voy a decir porque será por aquí cerca con esto que no quieres que diga, ¿no? Pero también haremos una quedada de estos alumnos para disfrutar de la montaña, ¿no? Con lo cual, al final, lo que te quiero decir es que unir los dos mundos ha sido algo muy bonito, ¿vale? Y a veces cuando pensamos en negocio online pensamos solo en infoproducto, tal, y está muy bien, y seguro que es mucho mejor negocio que el que nosotros tenemos, segurísimo, pero para mí tiene sentido el tocar a la gente, el estar con los alumnos, el verles, el ver sus progresos, y eso me encanta, ¿vale? Y a nivel online, también para explicarte, tenemos otro negocio que también es una parte obviamente física, pero que lo gestionamos de manera online, que es el negocio del acompañamiento a la inversión. Con lo cual nos dimos cuenta tarde, ahí es importante eso, que mucha gente que me seguía y demás me preguntaba por Instagram: oye, Pau, tengo 100.000 euros, pero mensaje así, tipo, uno cada 2 o 3 días, tengo 100.000 euros, te los doy, inviértelos por mí y tal. Y era como, no, fórmate, aquí tienes Inversor Pro, aprende y demás, y luego lo inviertes tú. Y un día que dijimos, oye, ¿cuánta gente nos escribe para esto? Tarde, ya digo, ojalá lo hubiésemos hecho mucho antes. Y era como, pues no sé, 18 personas cada mes. ¿Sí? ¿Por qué no les buscamos cosas y les planteamos cosas, ¿no? Y queríamos romper con el mito de la típica agencia inmobiliaria, que tiene muchísimas cosas muy buenas. Nosotros nos apoyamos un montón en esto y queríamos dar un servicio completo e integral. Y dijimos, ¿por qué no juntamos toda nuestra experiencia invirtiendo de verdad con la parte de captación de oportunidades? Captamos oportunidades, se las enseñamos a estos clientes, estos inversores. Decimos, mira, hay esto. Me quedo con esto. Vale. ¿Qué ocurre? Que si tú le das la oportunidad, muchas veces la ejecución no es perfecta, la reforma no es perfecta, porque lo tiene que hacer el cliente y no tiene tiempo, ganas, está fuera de donde él vive, lo que sea, ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo podemos hacer para que esta oportunidad tenga mucho más valor? Pues que luego le acompañemos con los temas legales, documentos urbanísticos. Perfecto. Compra la vivienda, la reforma. ¿Quién se encarga? Si él quiere, nos encargamos nosotros de la reforma. Hay que alquilarlo. Nosotros buscamos un inquilino. Hay un problema con el inquilino y hay que cambiar la caldera. Nosotros hacemos la gestión para, de esa manera, dar una inversión inmobiliaria donde el cliente pone el dinero y el inmueble es del cliente, no nos da a nosotros el dinero, el inmueble está escriturado a nombre del cliente, dar ese servicio, ¿no? Con lo cual ahora en la empresa tenemos esas dos patas. ¿Quieres aprender? Inversor Pro. ¿Quieres que te lo hagamos y que el inmueble esté a tu nombre y la renta esté a tu nombre? Mones Capital, con lo cual tenemos esos dos servicios. Y una vez más, te das cuenta que el mercado, si sabes escuchar, nos costó un poquito escuchar, pero si sabes escuchar, el mercado te dice al final hacia dónde tienes que tirar y no te tienes que complicar demasiado la vida, ¿no? Total. Hay varios conceptos que has dicho aquí, leyendo entre líneas, que se solapan mucho con cositas que hemos hablado en anteriores entrevistas con otros teos referentes, ¿no? Para empezar, el concepto que has dicho de físico online, me ha gustado mucho que lo saques, porque hay un concepto que se llama el physical, que combina el mundo físico con el mundo digital. Y de ahí viene el concepto. Y al final, esto es algo que hace mucho tiempo yo ya aprendí y te vas dando cuenta. Los negocios que empiezan 100% online, al final, con el tiempo, siempre acaban teniendo una parte offline. Y aquellos negocios que empiezan offline siempre acaban teniendo una parte online, con lo cual ni uno ni el otro, al final la conexión entre estos mundos siempre es lo mejor. Yo siempre digo lo mismo, a lo mejor tienes un e-commerce de ropa brutal, pero muchas veces tener un showroom digamos, en el mundo real te va a generar más ventas, ¿no? Y en este caso, pues, a partir de aquí podéis buscar muchos modos de negocio, pero que es muy común lo que tú has dicho, tengo una parte física, tengo una parte digital o al revés, ¿vale? Puedo hacer la venta en físico y el delivery digital o al revés, ¿vale? Entonces, bueno, esto es una cosita. Y segundo concepto que has mencionado respecto a la parte de escuchar el mercado.
que hablábamos con Iván de Escuela Valido de cómo validar un negocio, ¿no? Y él decía, claro, la mejor manera de validar un negocio, la rápida, eficaz, es que te vendan. Pero no que te vendan que te compren la idea, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente nos estamos peleando de, hostia, tengo el producto, a ver cómo lo vendo, si me lo compran? Y muchas veces ocurre al revés, como te ha pasado a ti, Pau, es que no tengo el producto, pero el mercado, mi audiencia me está constantemente pidiendo sobre algo que al final lo que te están diciendo es Pau, este servicio lo quiero, Pau, este servicio lo quiero, no lo tienes, lo quiero, no, pero aprende Inversor Pro, pero es que no quiero Inversor Pro, quiero este otro, ¿no? Entonces, al final es súper importante también como emprendedores que estemos, que también es normal, Pau, y al final no dejo de pensar que es una parte de validación. Te tomas un tiempo y dices, hostia, si después de lo que tú dices, cuando me preguntan 1, 2, 3 veces, no. Pero cuando me han preguntado 100 veces, ahí sí que hay un volumen para decidir poner mi foco y crear una nueva línea de negocio o servicio o lo que sea. Súper bien también porque todo el mundo que esté escuchando la entrevista dejaré en la descripción todo, tanto el enlace a Inversor Pro como el enlace también a este servicio de acompañamiento por si tenemos a alguien por aquí que también le queman los 100.000 euros y quieren invertirlos para que los pongan a buen recaudo y en buenas manos. A partir de 30.000 euros nos pueden llamar, que es lo mínimo que necesitamos para trabajar. Venga, súper bien. Vamos a hablar ya para antes de saltar al siguiente bloque a nivel de facturación, ¿vale? Me has compartido una captura y yo te he dicho que te iba a sacar. ¿Cómo va el nivel de facturación? O sea, ¿podrías hacer como una comparación? Porque claro, me has dicho Inversor Pro es del 2021, es muy joven, es un proyecto que prácticamente nació hace 2 años. Sí, la verdad es que nosotros como negocio, por decirlo así, tenemos muy poquitos recursos destinados al tráfico frío o a la publicidad. Luego gastamos 3.000 euros al mes, 3.500 en publicidad, no mucho más. Con lo cual, tenemos que vivir de esas personas que nos conocen, que saben lo que hacemos, y eso es o por boca a boca o directamente por esa influencia que tienen las redes sociales de decir, oye, a este tío ya publicando, parece que lo que dice tiene un medio de sentido, le sigo hace un tiempo, venga, quiero dar el paso, quiero la formación, la mentoría o quiero el servicio de acompañamiento, ¿no? Con lo cual, al final es sobre todo, te diría que el 90 y tantos % de las ventas vienen de manera orgánica. Yo estoy seguro que si en el año 2021 hubiese abierto la cámara y empezado a comunicar, enseñar, no tendría esos resultados, pero el hecho de ser literalmente el segundo, estaba Juan Aro y luego yo compartiendo contenido sobre inmuebles en España, pues hace que tengas pues cierta, pues reconocimiento. También el año pasado me dieron un premio sobre esto, o sea, que tengas cierto reconocimiento porque llevas una trayectoria haciendo esto. Hay gente en la calle que sabe muchísimo más que yo, y me refiero a gente que gestiona Socimis, y yo he comprado más de 700 inmuebles en toda mi vida. Yo tengo amigos que compran 1.000 inmuebles al año, ¿vale? Entonces, porque gestionan Socimis, como gestionan fuera de España fondos de inversión, REITs y demás, ¿no? Con lo cual, ¿qué quiero decir aquí? Lo que quiero decir es que la marca personal mía, que he ido cultivando grano a grano durante años, ha fomentado que cuando generas un producto que además es bueno, que tiene muy buenas opiniones, por ejemplo, en Trustpilot y demás, ¡pum!, ya lo puedas capitalizar, ¿no? Pero es por ese paso a paso. Muchas veces nos planteamos, ¿y si no tuviésemos redes sociales, qué venderíamos? Muy poquito, ¿vale? Dicho esto, esta mañana te he mandado el pantallazo porque me decías, vamos a hablar de números y demás, porque siempre me gusta ser muy transparente, ¿no? Y lo tendrás por ahí el pantallazo, ¿no? Pero este año, que ya estamos terminándolo, en lo que va de año estamos alrededor de 1 millón, no llega 200.000 euros de facturación con los 2 negocios, no solo la formación, sino también el servicio de acompañamiento. Es decir, con los 2 negocios estamos en ese... Pero aquí no entra todo lo que tengas a nivel de inmobiliaria, o sea, exacto, es simplemente, perfecto, digamos, acompañamiento y Inversor Pro. Exacto, la parte del negocio online, ¿no? Como me preguntabas, esto. A nivel de inversión inmobiliaria, la facturación es más alta, ¿vale? Pero claro, el margen es mucho más pequeño porque las ventas inmobiliarias he vendido una casa por 250.000 euros y la facturación son 250.000 euros, ¿vale? Pero claro, ¿cuánto le ganas tú sobre esa facturación? Pues un porcentaje bastante más pequeño, ¿vale? Quizá un 20% o algo así. Le ganas sobre el capital invertido, que esto es un dato importante, sobre el capital invertido generalmente le sacas un 25% si lo reformas y lo vendes, pero el margen sobre ventas puede estar en torno a ese 20%, ¿no? Con lo cual, ahí serían números más grandes, ¿vale? Pero a nivel
negocio online, negocio digital, con estos dos servicios, ¿vale? Empleando a más de 20 personas ya, pues estamos ahí en esos números de 1.200.000 de facturación. Hasta terminar el año haremos un poquito más, pero ahí están los números. Súper bien, oye, pues felicidades, ya te lo he dicho también por fuera de escenas, pero Gracias. te lo digo también aquí porque es un hito enorme, o sea, que chapó. Nosotros también, yo estoy ahí en busca de llegar al 1.000.000 de facturación también con Wildmail, todavía estamos ahí, no, cerquita, creo que estamos en 700, 800.000, pero estamos ahí, vamos poco a poco, pero bueno. No voy a esperarme ya porque ya estamos combinando la parte inmobiliaria con la parte de Inversor Pro, la parte digital y tal, así que voy a hacerte la pregunta para saltar ya a la siguiente fase de la entrevista, que es un poquito más el mundo del emprendedor, inversor, que muchas veces está ahí de la mano. Hablamos un poquito con Fede Bustos cuando hablábamos de bolsa, hablamos con Antonio G, que también comentaba esa transición que había tenido entre infoproductor y que ahora ya se veía más como Antonio, la inversor. primera inversión inmobiliaria que hizo en su vida, y eso que es arquitecto, la hizo con nosotros. Recuerdo que le convencimos para invertir en un inmueble en Cornellà de Llobregat, que él siempre decía, mira, en la ciudad de los Estopa. Digo, sí, ahí está. Y nos dejó el dinero para comprar una propiedad, reformarla y venderla. Eso creo que fue en 2019, que yo le conozco hace bastante tiempo. Y él empezaba a tener muy buenos resultados con sus negocios. Todavía no había montado la escuela, pero la escuela de nómadas digitales creo que se... No, creo que llama, sí. Creo que sí. Todavía 2019, demás, pero ya tenía o la había montado. había trabajado muy bien. Y fue eso, precisamente un inversor, y su primera inversión fue con nosotros. Luego ha hecho bastantes más cosas y somos buenos amigos. Pero fíjate eso, ¿no? Un emprendedor, un empresario que tiene unos ahorros y que luego dice, oye, pues quiero dedicar una parte a este tipo de inversiones. Pero sigue, que te he interrumpido ahí. No, la pregunta era precisamente eso, o sea, puedes hilar directamente. ¿Por qué yo como emprendedor debo invertir en otros activos además de mi negocio? Que es algo que nos ocurre mucho. Yo veo mucho con un emprendedor o un empresario, tiene su proyecto, tiene su negocio y es como, no, quiero facturar más. Quema más madera en Facebook Ads, quema más madera o más carbón en YouTube Ads. Cogemos comerciales. Ojo que también hay otras vías de poder facturar más, quizá no con ese negocio, pero sí a nivel de personal. ¿Por qué debería hacerlo esto? Simplemente, yo soy muy fanático de que los empresarios que les van bien las cosas facturen más y que reinviertan en su negocio. Pero simplemente si hay una razón de peso para poder dedicar una parte de los beneficios a la inversión o a la inversión inmobiliaria, es por un tema de riesgo. Porque al final, por desgracia, y todos le queremos muchísimo a nuestros proyectos, pero hay negocios que funcionan en un momento y dejan de funcionar en otro. Yo lo comparo siempre con los artistas, ¿no? Hay artistazos que han tenido su momento de gloria y luego momentos muy duros, ¿no? Este verano unos amigos nos convencieron para ir a un concierto aquí en Andorra, en Ordino arriba, de Mikel Erenchun. Mikel Erenchun ha escrito canciones preciosas como 100 gaviotas y otras canciones así. Estuvo concierto que decíamos, ¿qué? A ver si hay alguna más que conozcamos, ¿no? Porque conocíamos 4 canciones literal, ¿no? Y eso ocurre con los cantantes, y cantantes como Sabina o como muchos, o como Julio Iglesias. ¿Cuántas canciones ha hecho Julio Iglesias o Sabina y cuántas nos conocemos? 10, 12, 15, 20, y son top de lo top, ¿no? Y eso a veces tenemos, creo que como emprendedores, como empresarios o como humanos, el pensamiento de decir, no, yo seré el bueno, o a mí esto no me ocurrirá, ¿no? Y precisamente vemos una desgracia, ¿no? De alguien que tiene un accidente y le amputan una pierna, por decir algo, y dices, a mí no me puede ocurrir, pero a mí le puede ocurrir a cualquier persona, o mañana yo me puedo romper una pierna, es como, y los ves bajando ahí, gente lesionada, y dices, como vaya con la gente, cómo va rápido. Y dices, no, si yo también voy rápido, lo que pasa es que de momento no ha pasado nada, ¿no? Entonces, al final, lo que quiero decirte es que somos muy optimistas de nuestra vida, nuestros negocios, cómo pueden ir, y tener un colchón financiero en forma de inversión que tenga sentido, creo que es la principal razón. También creo que la gente que está empezando, pues tiene mucha lógica que si tu negocio da márgenes, que le metas al negocio. Pero ese pensamiento de inversión, más pronto que tarde, creo que la gente lo debería tener. Claro, al final también diversificas riesgo, lo que tú decías, ¿no? No pones todos los huevos en la misma cesta, que es una cosa que siempre se ha dicho. Yo te garantizo, Benji, que en 10 años un inmueble que compras hoy estará. ¿Va a haber un terremoto? Sí, vale. Pero la probabilidad es muy baja, ¿vale? Una empresa que montes hoy, lo más probable es que no esté, porque la tasa de fracaso de las empresas es altísima, por desgracia,
y el 90% de las empresas no llegan a los 10 años. Con lo cual esto nos debe hacer pensar, decir, oye, sí, sacrifico por rentabilidad, pero gano en seguridad, ¿no? Y a veces es el tiempo lo que te da un poco esa perspectiva. Nosotros tenemos algunos emprendedores y empresarios que les han ido bien las cosas, como Antonio y como otros que tú conoces, como Patrick, que tienen un objetivo muy concreto y dicen, yo quiero tantas rentas mensuales gracias a los inmuebles. Y Patrick Wynn, por ejemplo, es un ejemplo de esto perfectamente. Es decir, le compramos un inmueble ya para alquiler turístico, ahora compramos un segundo inmueble y lo explico porque él lo explica en todas partes y no nos lo explicaría, ¿vale? Ahora compramos un segundo inmueble para alquilar a largo plazo y al final lo que busca es el dinero que gana o parte del dinero que gana, irlo invirtiendo en inmuebles y que esto le permita en algún momento dado seguir haciendo lo que le encanta, que es un grupo de mastermind, pero a su vez tener esa tranquilidad de seguridad de que tenemos ingresos recurrentes, ¿no? Bueno, uno de los ejemplos que tú también comentabas era el tema de los futbolistas, ¿no? Hablabas de diferentes empresarios, que la empresa no puede durar 10 años y demás. Los futbolistas es un ejemplo muy claro. Ellos ganan millonadas durante su juventud, hasta los 30 y pico, más o menos. ¿Qué vemos que hacen ellos? Compran inmuebles, invierten en diferentes empresas. Lo que están haciendo es eso, básicamente, asegurarse una jubilación. Pero ya no digo ni jubilación siquiera, sino que va a pasar a los 40, ¿no? Porque muchos se pueden meter como entrenadores, pero ya no ganan lo que ganaban como futbolistas o no tienen los contratos de publicidad, de sponsors y demás, con lo cual en este aspecto tiene todo el sentido del mundo. Hablabas de rentabilidad, yo sé que no me acuerdo con quién hablaba de esto, pero claro, me decía, ¿cuánto de rentable puede llegar a ser todo el abanico tenemos muchas opciones para invertir? Tú puedes invertir en un negocio que no es tuyo. Puedes invertir como Business Angel, puedes invertir en un negocio que es tuyo. Tú lo fundas, lo creas y lo haces crecer y lo puedes vender. O simplemente vivir con la rentabilidad que te da si es, digamos, duradero a largo plazo. Puedes invertir en bolsa, en diferentes activos, que hablábamos con la entrevista de Fede. Puedes invertir en inmuebles. De todas las opciones que tenemos, seguro me he dejado un montón y tú sabrás más. ¿Cuáles son las más rentables y las menos a corto plazo? Luego te voy a hacer la pregunta a largo plazo. Vete preparando. A corto plazo creo que todo lo que sea negocios nuevos, por ejemplo, es de lo menos rentable, ¿no? Porque a corto plazo las cosas hay que crearlas. Sin embargo, puede que ese negocio despunte o no despunte. Y hay grandes casos de negocios literalmente creados en un almacén que luego pues han sido los negocios más importantes del mundo, literalmente. Y eso al final, ahí está también el factor riesgo, ¿no? Pero hay muchas personas que cuando invierten buscan más como esa estabilidad, que quizá la pueden conseguir, como explica muy bien Fede, ¿no? Con los fondos indexados, a largo plazo, con la bolsa y demás, con una media, pues un 7, de un 8, de un 9% de rentabilidad. Los inmuebles también suplirían esa parte. Hay gente que le gusta más los inmuebles por esa parte de que percibe rentabilidades muy similares, pero tienes esa predictibilidad de voy a cobrar cada mes por los alquileres y esos sustos que a veces dan los mercados financieros, pues hay gente que no los llega bien, ¿no? Y cuando digo mercados financieros digo la bolsa, las acciones, los fondos de inversión, pero también las criptomonedas que suben, bajan y demás, y esos sustos de gente pues, que no los lleva bien a veces, ¿no? Entonces, hay realmente muchas opciones, pero a corto plazo yo te diría que no hay grandes maravillas. Sí que es verdad que si inviertes en algo que tiene predictibilidad de ingresos, es decir, si compras un piso o alquilas, pues cobras el mes que viene. En cambio, si compras una acción de Apple, pues igual el mes que viene vale más o vale menos, ¿no? Entonces ahí no tienes tanta predictibilidad de ingresos, pero yo soy más de enfocar los negocios hacia el largo plazo y ahí hay muchas cosas que pueden funcionar. Para mí las empresas, que al final es la bolsa, la manera fácil de invertir en las empresas, la manera, digamos, desde el ordenador, desde el iPad, etcétera, que puedes comprar acciones, pues las empresas, los negocios, a largo plazo pueden tener mucho sentido, pero el problema es cuál tendrá sentido. Porque si nos vamos de hace 50 años y les preguntamos a nuestros padres o abuelos cuál era la empresa más conocida, no será la que hay hoy. Y si vamos a cuando nosotros nacimos, cuál era la empresa más conocida, no será la que hay hoy, ¿no? Y sin embargo, esto va cambiando con el tiempo. Entonces, aquí la gran decisión es en qué tipo de empresa, en qué tipo de sector, porque el mundo cambia mucho. Por eso hay mucha gente como Fede que siempre aposta por esos fondos indexados. Yo también creo que adivinar qué sector, qué empresa lo hará bien es muy difícil, pero comprar una bolsa de muchas empresas, es decir, una cesta con muchas empresas, puede tener mucha lógica si al final lo que buscas es el largo plazo. Claro, total. O sea que,
resumiendo, a corto plazo, ¿qué es lo que me daría, a corto plazo, qué es lo que me daría más rentabilidad? Menos hemos dicho montar un negocio, en eso estamos de acuerdo. Montar un negocio, primero es invertir mucha pasta, asumir mucho riesgo, que luego puede ser un petardazo a largo plazo, pero tenemos ahí unos índices de fracaso de startups y tal bastante interesantes de ver que dan miedo, ¿no? Esto a corto plazo es el peor. ¿El mejor? ¿Cuál sería? Yo para mí, claro, estoy sesgado, pero para mí el mejor a corto plazo, si quieres cobrar dinero ya, es el inmobiliario, porque la bolsa te sube y baja, las criptos te suben y bajan, los negocios al principio sufren y luego pueden ir bien o no, y los inmuebles, tú compras los inmuebles lo puedes revender, ¿no? Entonces, al final, yo entiendo que es esto. A largo plazo hay muchas cosas que pueden ir bien, pero tampoco soy obcecado, porque sabes que tengo inversiones en bolsa también, no soy obcecado solo inmuebles, sino creo que en tener un poco de cada cosa está la virtud y cada uno decidirá si le da más peso a una pata de su cartera, de su portafolio de inversiones o a otra pata. Para mí, ya te digo, en otros momentos me preguntas esto y te digo, bueno, pues sí, mételo un poco aquí, mételo un poco allá y tal, y al final te lo decía al principio, A, B y C. Y no hay mucho más. ¿Que me pierdo una oportunidad muy buena? Sí, pero no me como las 8 malas que me hubiese comido, ¿no? Claro. Y a veces por esa ilusión, por ese entusiasmo, prefieres comerte varias malas por rascar una buena, pero con el tiempo yo prefiero estar más tranquilo y decir, lo que estamos haciendo con cabeza y bien, vamos a por ello y ya está, y dejamos muchas cosas ahí en el camino que no son para nosotros. Claro, no, al final también es un riesgo mucho más controlado, ¿no? El tema del sector inmobiliario, porque... Sí. Y ahora hablaremos porque es la siguiente pregunta. O sea, a lo mejor yo puedo tener 200.000, 300.000, ¿vale? Que a lo mejor la gente... Yo al menos en Barcelona, ¿eh? Porque aquí sí que estoy muy sesgado, como estoy en Barcelona, los precios de fuera de Barcelona no me los sé, los de dentro son una locura. Entonces, bueno, 250.000 euros, puedo comprar un piso. Lo tengo, lo compro, lo revendo al cabo de un año, o al cabo de medio año, o al cabo, me dirás tú, una semana, saco una rentabilidad, ¿vale? Ya me he sacado X dinero y aparte el riesgo es muy controlado. Yo tengo un piso y todo el mundo sabe que, bueno, invierte en tocho, ¿no? Que se decía antes, Sí. porque el valor está ahí, no lo vas a perder. No es como invertir en una bolsa. Hostia, mañana alguien que no tienes ni idea porque son acciones o Elon Musk se mete a comprar Twitter o lo que sea, te bajan las acciones un montón y te quedas con una mano delante y otra detrás. Entonces es un riesgo mucho más controlado. Tanto a corto, yo creo, como a largo plazo, un poquito, porque se mantiene estable en el tiempo. Lo que tú decías, la empresa no dura 10 años, el edificio lo tienes ahí 10 años. Sí. Te cuento una anécdota que me ocurrió la semana pasada. Estaba revisando papeles antiguos, estos que te pasan una inmobiliaria, ofertas, tal, no sé qué, y tenía como un dossier así grande de descartados, ¿no? Papel, esto descartado tal. Y lo tiro, a ver esto, a ver. Me dio, mal hecho a nivel de productividad, me dio por revisar ahí esas cosas antiguas descartadísimas, pues del 2015, 2018, tal. Ahí llevo unos cuantos años en esto y pensaba, hostia, ¿qué precio? Y esto lo descarté, ¿sabes? Porque cuando miras los inmuebles a largo plazo, el precio que hoy ves mal, probablemente en 10 años lo verás súper bien. Porque los inmuebles, si algo tienen bueno, es que suben de valor con el tiempo, en gran parte porque la inflación también sube y son un reflejo de eso. Y las rentas, aunque ahora en España no es limitada, pero en muchas otras partes del mundo evidentemente no, también se actualizan por la inflación, con lo cual sube la inflación, subes el precio que cobras de tus inquilinos. Sube la inflación, sube el valor de las materias primas, con lo cual tu inmueble está hecho de materias primas, también sube. Y esto es algo que estamos viendo todavía ahora, ¿no? Con lo cual, aún pequeño en extensa en algunas ciudades, pero todavía al momento de grabar esto se está viendo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener claro es también el horizonte temporal, ¿no? Y a veces dejamos pasar oportunidades, y me ha pasado 1000 veces, de cosas que 3 años después dices, bueno, quizá no era la oportunidad de oro, pero era un caballo ganador, ¿sabes? Claro. Pregunta obligada. ¿Cuánto necesito yo para poder invertir? Hay gente que nos está escuchando y dirá, vale, pero a ver, Benji y Pau, dejaos de tonterías. ¿Cuánta pasta tengo que tener para empezar a invertir? Sobre todo el sector inmobiliario, ¿eh? Hablamos ya de salto al sector inmobiliario. Yo siempre hablo de 4 estrategias y es desde 0 euros. ¿Por qué? Porque yo mismo lo hice, puedes gestionar comprando, reformando y vendiendo viviendas de otras personas, por ejemplo, como es el caso de un edificio o un piso o varios pisos. Y en ese caso lo que están haciendo es gestionar el dinero de otras personas y no necesitas tener unos,
unos recursos, simplemente la capacidad de encontrar oportunidades, la gestión y demás, son conocimientos que todo el mundo puede aprender. Sí que es cierto que para invertir tú con tu propio dinero, para comprar y alquilar, nosotros en Monex Capital, por ejemplo, siempre decimos mínimo 30.000 euros más posibilidad de financiación. ¿Que hay pisitos que se puedan comprar por 25.000 que están? Sí, pero son pisos que no sugerimos que la gente compre porque generalmente son barrios conflictivos y demás, con lo cual enfocamos a inmuebles generalmente a partir de 50, 60.000 euros, con lo cual 30.000 más financiación, ya vamos sobrados por si hay que hacer alguna reforma y demás. Y es el mínimo para comprar y alquilar tu propia vivienda, tu nombre y demás. Y cada modelo tiene sus peculiaridades. También dentro de Inversor Pro, por ejemplo, enseñamos cómo alquilar inmuebles que con el permiso del propietario y de manera totalmente legal puedas realquilarlos, por ejemplo, por habitaciones o por el mundo empresarial emprendedor, para generar un coworking y generar unos espacios y realquilar esos espacios, ¿no? Entonces, eso es un modelo que a partir de 5.000 euros también puedes invertir en alquilar y adecuar un piso para poderlo alquilar por habitaciones. Hay muchas opciones. Si pensamos en la tradicional comprar, reformar y alquilar, pues a partir de 30.000 euros más financiación, hay cosas que tienen mucho sentido. Has dicho comprar, comprar, reformar y alquilar. Porque comprar, reformar y vender es una opción muy poco rentable. En ese caso sería más o menos el mismo importe y lo puedo hacer incluso sin dinero, es decir, con el dinero de inversores estoy cobrando un porcentaje de éxito, como yo empecé, o lo puedo hacer con tu capital y con una hipoteca. ¿Qué ocurre? Que ir creando una hipoteca y cancelando la hipoteca a nivel de gastos no es lo óptimo, pero es cierto que el margen que tienes a la hora de comprar y vender, que puede estar en torno al 25%, justifica ese gasto de crear la hipoteca, cancelarla y demás, ¿no? O sea, que lo puedes hacer también con financiación. 30.000 más financiación, puedes hacer una operación de comprar, reformar y vender también. Claro, lo que pasa es que a lo mejor tiene más sentido el hacer el alquilar, esperar a que esos años se revalorice un poco más el valor, tú ya estás pagando parte de hipoteca y al cabo de X año la liquidas vendiéndola a un precio X, no sé tantos por ciento mayor y la rentabilidad es mayor. 100%. Lo único es que la rentabilidad de la operación es mayor. Probablemente, como yo he hecho toda mi vida, si tú en lugar de esto compras, vendes, le das como mucha más rotación al capital y al final a los 5 años, por ejemplo, la rentabilidad es mucho mejor si compras, vendes, porque recuperas dinero un 25%, vuelvo a invertir un 25%, y es como que le subes la rentabilidad. También es cierto que hay mucho más trabajo comprando, reformando y vendiendo y volviendo a comprar, reformar y vender, que si directamente compramos, reformamos, alquilamos y ya gestionamos. Es algo que prácticamente cualquier persona podría hacer. Compro, alquilo 10 años y lo vendo, tengo mi trabajo y, oye, no me tengo que estar dedicando aquí como un trabajo 100% diario. Cualquier persona puede hacerlo y nuestra empresa, de hecho, está enfocada en las dos líneas de negocio, la formación, la mentoría y el servicio, pero el servicio está despuntando mucho porque mucha gente se encuentra que la inmobiliaria efectivamente le puede encontrar buenos inmuebles, pero no le da un servicio de incluso que si el inquilino tiene un problema, nosotros nos encargamos de gestionar la caldera, cambiar la nevera, hay una pérdida de agua, al vecino arriba, todo esto nos encargamos nosotros, con lo cual es una inversión muy pasiva con una garantía muy sólida. El tocho, el inmueble que comentábamos antes. Qué bueno. Hablábamos de inversión, porque claro, mucha gente estará planteándose el hecho de decir, bueno, a mí cuando me has dicho 60.000 euros para invertir, me ha explotado la cabeza, Pau. Oye, no te quiero decir lo que he pagado por el piso en Barcelona, ¿vale? Entonces, claro, es como, hostia, para mí sí, y insostenible comprar algo de 60.000 euros en Barcelona, algo que digas, coño, que alguien quiera vivir aquí, ¿sabes lo que te quiero decir? Que no sea la charca de al lado de... Pero claro, es muy importante el diferencial. Yo compro un piso para vivir yo, compro un piso para como inversión, como rentabilidad. Porque al final, obviamente, yo compro este piso, es mío, me gusta para vivir, que de aquí a X años me va la vida muy bien, no puedo vender, perfecto. O sea, sé que Barcelona siempre sube en ese aspecto. Yo he pagado un coste de, ¿cómo se dice? Una barrera de entrada bastante grande, pero yo sé que aquí a X años es posible que esto se suba aún más. Pero claro, ¿hay algo más a tener en cuenta cuando tú compras para invertir? ¿Cuáles son los errores más comunes que tiene la gente cuando compra para invertir siempre, no como primera vivienda? Mira, uno está muy alineado con lo que dices, que es un error de invertir más con el corazón que con la cabeza y con los números.
Porque cuando invertimos pensamos, pero ¿quién vivirá ahí? Yo recuerdo el primer piso que compré para alquilar, que además lo compré con Ismael, con mi hermano, lo compramos a medias. Mi hermano lo compró sin verlo, yo lo vi varias veces y tomé medidas y todo eso, pero mi hermano lo compró sin verlo. Y fuimos a una inmobiliaria que mi tía trabajaba en esa inmobiliaria, nos lo enseñó mi tía Sinda, y mi madre le dije, vente. Y mi madre se vino y era como, pero ni de coña compres esto, pero de ninguna manera. ¿Por qué? Porque mi madre decía, no lo vas a alquilar, ¿quién va a vivir allí? Y el piso realmente no estaba tan mal, era un cuarto con ascensor, 4 habitaciones, un baño, una cocina, un balcón a la parte de atrás y un comedor. Con lo cual no estaba nada mal el piso, pero mi madre decía, a ver quién te... Pues a las semana, 2 semanas de tener el piso reformadito, pintadito y demás, lo alquilamos y lo tuvimos alquilado años. Ya luego lo vendimos, pero lo tuvimos alquilado años. ¿Qué te quiero decir con esto? Que pensamos en, ¿yo viviré aquí? Probablemente no, pero tenemos que pensar como cuando hacemos negocios y cuando tenemos un avatar de cliente. Una cosa que les digo mucho a mis alumnos es, piensa en el avatar de tu inquilino, que es un poco similar al marketing, ¿no? O en publicidad o lo que sea. Piensa en quién te va a comprar. Pues me va a comprar este tipo de persona, que es una familia, como era el caso, era una familia, un matrimonio con 3 hijos. Y claro, tenían el problema que tenían solo un baño, pero bueno, ya se aclaraban y por el presupuesto les encajó, tenía ascensor y demás, y estuvieron ahí una pareja viviendo pues, 4 años. Así que tenemos que pensar eso, invertir con el corazón o invertir con la cabeza y con los números, ¿no? Eso sería uno de los errores que me encuentro mucha gente. Y también, siguiendo lo mismo, hay muchos, ¿no? Pero siguiendo lo mismo, muchas personas cuando reforman el inmueble dicen, es que el gotelé en las paredes, no me gusta, voy a sacarlo. Cuesta una pasta. Tu cliente lo va a valorar y valorar no es, qué bonito que ha quedado la pared. No, valorar es, lo va a pagar. Y a veces en los negocios también nos ocurre, pensamos, es que sea brutal la experiencia y tal. Sí, pero el cliente va a pagar eso. Y cuando pensemos en inversión tenemos que pensar en términos de rentabilidad. El baño es antiguo, sí, es un baño. Y a veces hay que hacerlo todo nuevo, todo perfecto. Entendiendo a quién se lo vamos a vender, cuánto va a pagar por ello y si tenemos el margen suficiente para hacerlo. Y eso es un ejercicio que hay que hacer antes de comprar, no comprar y decir, ¿y ahora la reforma qué? No. Antes de comprar tienes que tener bastante, muy claro o incluso presupuesto cerrado de la reforma. Y eso es importante si se puede acceder a la vivienda. Obviamente hay casos cuando son de subastas o cuando son no ocupados que no puedes acceder a la vivienda porque no te lo permiten, a veces lo ocupa, te permite pasar y ver un poquito, pero no te pondrás a tomar medidas y a ver cómo encaja todo, ¿no? Con lo cual, a veces invertir un poco a ojo, una reforma tipo, por aquí, por allá y demás. Pero, ¿por qué? Porque estás comprando por debajo de precio, porque hay un problema. Ocupa, una subasta, lo que sea. Entonces, ese no enamorarnos de los inmuebles que invertimos, creo que es muy importante. Has hablado de los ocupas. Es un tema del que te voy a preguntar. Claro, okay. Comprar con ocupas, no comprar con ocupas es un tema muy tabú. Bueno, tabú al menos para mí, que yo no estoy en el mundo. Quizá para la gente que está más acostumbrada a comprar con inmuebles, sé que no es para nada un tabú, pero para mí, desde fuera, que yo a día de hoy no invierto, es como, hostia, no voy a comprar mi inmueble con ocupas, ¿sabes? Es un problemón de la hostia. ¿Cómo lo saco de allí, etcétera? ¿Qué experiencia tienes tú con esto? ¿Qué recomendación puedes dar también a la gente que nos escucha? Ha habido experiencias buenas y malas porque han sido muchas viviendas compradas y muchas de ellas con ocupas. Ha habido un cambio de pensamiento sobre los ocupas. Creo que en 2 vertientes, ¿vale? Al principio estaban en un limbo legal y era relativamente fácil, pues yo decía, que estás haciendo algo malo y tal. Venga, lleguemos a un acuerdo justito económico y te vas. Luego han ido cogiendo fuerza y fuerza y fuerza porque probablemente también desde digamos, la idiosincrasia del gobierno, pues se le ha dado fuerza a la idea de decir que la gente tiene más derechos que obligaciones. Con lo cual, al final, es muy sencillo para una persona poder ocupar o comprar las llaves a mafias que hay que abren pisos generalmente de bancos o de fondos de inversión, les dan las llaves, se meten ahí y están ahí viviendo, comprando unas llaves, que es como pagan 1.000 euros por unas llaves y ahí estás viviendo hasta que alguien te eche, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que se ha creado un negocio y se han reducido bastante todo esto y ahora las exigencias son más elevadas. Si hace unos cuantos años, y depende de cada zona, los precios cambian, se podía llegar a un acuerdo económico por 1.000, 2.000, 3.000 euros, ahora en muchas zonas, no todas, por suerte, que hay que subir esa cantidad para
poder llegar a ese acuerdo económico. Entonces, lo que provoca es que tengas que comprar el inmueble más barato para tener ese coste, que pagar ahí ese coste. Y soy muy claro en esto y he tenido muchas críticas, sobre todo en medios de comunicación que he salido y tal, porque siempre he sido de la opinión que hay que pagar a los ocupas. Y eso me ha generado hate ahí en YouTube cuando comento cosas estas. Igual este vídeo también te genera hate. Pero creo que es importante que entendamos la practicidad de los negocios. Si yo hago una inversión para rentabilizarla en el mínimo tiempo posible y por la situación de la justicia española, que es lenta, que puede tardar de 6 meses a 1 año y medio, incluso 2 años en resolver esto, pues me interesa más ganar ese tiempo pagando una cantidad de dinero y que mi dinero gire más veces. Como si tú tienes una frutería, tienes un negocio que es una frutería, te interesa comprar y vender la fruta lo más rápido posible para volver a comprar y volver a vender. En el negocio inmobiliario de comprar y vender es lo mismo. Es muy exagerado porque si tienes 2 años las obras haciéndose, como pasa en la promoción inmobiliaria, tienes que exigirle mucho para que te salgan los números. Por eso, para mí, tiene más sentido el comprar algo ya hecho, reformar y vender, que ponerse a levantar un edificio, porque con los plazos, tiempos, permisos, obra, construcción, problemas, esa rentabilidad, que de por sí es buena, el plazo se alarga. Entonces, para mí, mi postura, aunque a muchos no les guste, porque dicen que también fomentamos de alguna manera que haya estos ocupas y que esperen un dinero a cambio, pero mi experiencia es tener algún tipo de indemnización para resolver entre humanos el problema, que se vayan de esa vivienda, que podamos hacer esa reforma, esa actuación y que se pueda posteriormente revender. Esa para mí es la postura y yo es como sin duda lo enfoco. Claro, al final también es un tema de que, o sea, se les está pagando porque la justicia en este caso es muy difícil echarlos. La realidad es que es difícil echarlos. O sea, yo no me he planteado ni espero plantearme nunca en esa situación a nivel personal, ¿vale? Pero es muy difícil. Sobre todo creo que cuando es tu vivienda principal, ¿no? Que tienes una vivienda, ahí sí que la justicia va muy rápido, pero cuando es una propiedad de inversión, que no es tu propiedad, digamos, que sueles vivir, ahí sí que van muy lentos, echarlo, pues bueno, no sé, ni quiero saber lo que puede llegar a ser el dolor de cabeza. Por eso también tú sugieres eso, porque al final es como, hostia, para tener una inversión 2 años congelado donde yo voy a tener que pagar ese alquiler, esa hipoteca, lo que sea, porque no puedo alquilarlo a nadie, asumo yo esa pérdida, pues hostia, contabiliza cuánto voy a perder yo 2 años hasta que esta gente se eche legalmente pagándole al banco, en vez de coger y decir, oye, pues le pago esto ya y al mes 3 estoy empezando, ya está alquilado y estoy empezando a generar un poquito de dinero y es un ingreso pasivo, porque al final lo que pasa es que las rentas de alquiler pagan la hipoteca, que si tú has estado con hipotecas, es un capital propio, pagan la hipoteca, con lo cual es un problema menos. Totalmente. En ese aspecto. Totalmente. Vale, brutal. Hablábamos también, bueno, sacar el tema Ocupa, tenía otro en mente, pero se me ha ido. Vamos a hablar un poquito del tema de reformar. Has hablado mucho de reformar, alquilar, reformar. ¿Cuándo merece la pena reformar un piso? ¿Cuándo te das cuenta tú? O sea, ¿es simplemente por feeling de decir, hostia, lo veo muy viejo? Nunca. Nunca. Vale. Nunca es ya posible. Sabía yo que no iba a ser por feeling, entonces sácame aquí los números. ¿Y cuándo dices, hostia, vale la pena porque voy a ganar X rentabilidad? ¿Cuál es esa rentabilidad que tienes que tener para decir, me meto, cuánto puede generar una reforma? ¿Me meto una reforma de 50.000 euros? ¿Me meto una reforma de 10.000? Comenta un poco. Mira, la reforma tiene que ser rentable. Te diría yo que la reforma tiene que ser lo más rentable. Y te voy a poner unos números para que eso se entienda. Si tú compras una vivienda, tanto si es para alquilar como si es para revender, y el mercado, algunos portales dicen que vale 100.000 euros, pues lo tenemos que comprar por debajo de ese precio. Imaginemos una vivienda que dicen los portales que vale 100.000 euros, significa que si en los portales está anunciada por 100.000 euros, eso son ventas fracasadas. Si está anunciado, es que no se ha vendido. ¿Significa que se venderá mañana? Quizás sí. Pero algo menos seguro que puede rascar y seguro que vale, porque todo el mundo, cuando compra ese tipo de cantidades, quiere rebajar un poco el precio. Y casi siempre se consigue algún tipo de cesión de cámbiame la ventana o de reforma o de precio o lo que sea. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que si tú compras una vivienda que vale 100.000, la tienes que comprar, pongamos, a 90.000 euros. ¿Vale? Si esta vivienda la revendieses, le deberías poder sacar algo de dinero. Evidentemente, los que somos inversores y nos dedicamos a esto, buscamos
aquí el máximo descuento posible para tener ya de entrada un buen precio de compra, que es la base del negocio inmobiliario. Comprar bien, no hay mucho más. Comprar bien es la base. Y luego lo que hacemos es, una vez hemos comprado bien, tenemos cierto margen para revender sin hacer nada más que comprar y vender, pero si le ponemos una reforma, lo que tiene que hacer es que ese dinero que incrementamos esa reforma aumente el valor de la casa. Imaginemos que esa casa la compramos por 90.000 y se puede vender sin hacerle nada en 95. No en 100 como los de 100, sino en 95. Y ahora hemos ganado 5.000 euros. Y imaginemos que de esos 90.000, si le inyectamos 20.000 euros de reforma, significa que de 90.000 el gasto será 110.000, ¿vale? El total gasto, sumiendo impuestos y demás, me estoy eliminando muchas cosas, pero para entender, 90.000 a 110.000, imaginamos que se puede vender a 125.000 euros. ¿Qué quiere decir? Que la compra por debajo de precio nos ha dado 5.000 de beneficio, de 90.000 a 95.000 euros, y que la reforma de 20.000 euros nos ha dado 10.000 euros adicionales de beneficio, porque el coste total han sido 110.000 y se ha vendido en 125. 5 más 10.000 adicionales. Y eso es lo que hacemos. Una reforma que no entre por los ojos, o sea, sí, que mejor que entre por los ojos, pero sobre todo que tenga ese sentido económico de decir, pongo 20 para que gracias a la reforma se venda 30.000 euros más caro, por decir un ejemplo, ¿vale? Y esos son números que son bastante factibles, que generalmente podemos conseguir. Conseguimos algo de precio con un descuento en la compra, porque está en mal estado, porque hay que hacer una reforma importante, por lo que sea, y luego vamos un punto más allá y con la reforma ajustada y correcta, importante lo que decimos antes, conseguimos una rentabilidad adicional. Con lo cual, hay que ser muy racional en esto y si no lo tenemos claro, dejar pasar la oportunidad, pero con los conocimientos adecuados se pueden hacer muchas operaciones teniendo claro esos principios básicos que mucha gente los obvia o los subestima y luego la reforma es más cara, hay más gastos, hay más impuestos, cuando son datos, números que puedes tener muy, muy, muy claros de entrada y pueden haber pequeñas desviaciones, pero puedes tener muy, muy claros de entrada que te ya va a decir un Excel, un análisis de Excel, si esto es rentable o no es rentable. Súper bien contestado. La verdad que a mí no me ha quedado duda. No sé si la audiencia tendrá alguna duda, que lo deja abajo en comentarios, pero vale. El hate también lo pueden dejar abajo. Con el tema de los ocupas también lo pueden dejar abajo en comentarios. Okay. Oye, Pau, última pregunta. Te voy a poner ahí, te voy a sesgar mucho la respuesta porque nos gustan mucho los blancos y los negros. Entonces, a la hora de invertir, ¿invierto en una ciudad o invierto en un pueblo? Para mí en una ciudad. ¿Por qué? Porque creo que la demanda es muy importante cuando vamos a alquilar. Y te diría una ciudad, pero no necesariamente una ciudad grande. Quizá cuando pensamos en ciudad pensamos, en el caso de España, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, no, Málaga, no tiene por qué, ¿vale? Podemos pensar en una ciudad que tenga 15.000 habitantes, pero que no sea un pueblito con muy poca demanda. Hay gente que de manera pintoresca, de manera muy romántica, y es muy bonito eso, piensan, voy a montar una casa rural ahí en el pueblo donde nací que tiene 250 habitantes. Y puede que sea un gran negocio. En fin de semana, entre semana, excepto en verano, poca gente, ¿no? Pero lo normal para las líneas generales te diría, una ciudad, no tiene por qué ser una ciudad grande, puede ser una ciudad mediana, pequeña. Cualquier capital de provincia de España sirve. Hay ejemplos como Castellón, por ejemplo. Hay ejemplos como Alicante, ejemplos como Tarragona, o ciudades que no son capital, tipo Reus, por ejemplo, en Tarragona, o Elche, por ejemplo, en Alicante, o Villarreal en Castellón. Son ciudades que no son la capital, pero que tienen muchísimo volumen. Incluso ciudades más pequeñas de 20, 30.000 habitantes que tienen demanda. ¿Cómo vemos que tienen demanda? Simplemente viendo cuánto tiempo duran los anuncios de alquiler de las viviendas. Porque, evidentemente, si vamos a las capitales, pagaremos un precio mucho más alto. Y sí, se alquilará más alto, pero la proporción, por lo general, no nos compensa tanto como comprar un piso por 60.000 euros, como comentábamos antes, en Castellón, que se alquila a 470 euros al mes. Eso nos puede dar mucha más rentabilidad y podemos pensar en tener 5 pisos en Castellón o en sitios similares, en lugar de tener un inmueble en Barcelona, por ejemplo, y nos dará mucha más rentabilidad ese 5 pisos a 450 euros, pues nos darán más de 2.000 euros de rentas. Sin embargo, un piso a 300.000 euros nos dará 1.000 y pocas rentas cada mes, ¿no? 1.000 y pocos euros de rentas cada mes. Con lo cual, para mí, claramente las ciudades, pero no ciudades súper grandes. Perfecto. Oye, pues Pau, ahora sí que te paso el micro ya.
Te toca preguntarme lo que tú quieras y te toca nominar a alguien, invitarlo, nominarlo, que pringue. Y entonces yo, o lo busco yo, o depende de quién sea, me ayudas a traerlo para aquí. Entonces, primero la pregunta y luego me nominas a quien quieras. Vale. Te pregunto sobre consejos que puedes darme a mí como emprendedor, que soy mucho más inversor que emprendedor o empresario, siempre lo digo. Cómo poder gestionar temas de equipo, contrataciones, cómo poder hacer eso de la manera mejor para la empresa, mejor para el empresario, que a veces tenemos $1.000 en la cabeza, y hacerlo de la mejor manera para que, bueno, como empresarios, el negocio vaya bien y sintamos también que estamos alineados con ese propósito, en este caso de compartir información inmobiliaria y demás, y que todo fluya, digamos. Aquí te voy a pedir que me puntualices un poquito más a nivel de contratación y tal, y gestión de equipo. Puntualízame o ponme un ejemplo o ponme algo más, porque claro, pueden ser 1000 cosas, ¿no? A la hora de contratar. ¿Es más la gestión del onboarding de la persona? ¿Es más cómo hacemos la búsqueda constante de a lo mejor de talento? ¿Cuándo es mejor contratar? Coméntame un poco más. No, es más un tema de cómo haces que esa persona se integre en la empresa para que de la manera más eficiente y rápida, como que tome su ritmo, porque mi sensación es, contratas y tienes más trabajo que antes. Entonces, ¿cómo puedes optimizar ese proceso? Vale, ahora mucho mejor. Ahora entiendo perfectamente lo que me decías. Mira, hay que entender, y aquí hay muchas maneras de contratar, es como tú decías con invertir, pues lo mismo, ¿eh? Hay 28 maneras. A mí me gusta mucho el hecho de poder contratar. En un momento, para no pillarme los dedos, ¿vale? También depende mucho de cuánto colchón y cuánto músculo financiero tienes detrás, pero si es nuestro caso, emprendedores, startups, que sobre todo en nuestro caso también bootstrapping, que es propio capital nuestro, no te quieres pillar mucho los dedos. Sí que es cierto que siempre contratas cuando yo, por ejemplo, si tengo que contratar a alguien y delegar una parte mía, yo voy sobrepasado. Cuando voy sobrepasado durante un par o 3 de meses y ya sé que esa demanda se va a mantener e incluso incrementar, entonces es el momento de decir, vale, a coste de 2 meses míos de puto culo, me aseguro asumir no tanto riesgo a la hora de contratar a alguien, ¿vale? Entonces, ahí empiezas el proceso de contratación. Obviamente, aquí es interesante el proceso de contratación, ¿cómo se hace? ¿Por aptitud o por actitud? ¿Vale? Tiene que haber un mínimo de aptitud, pero para mí la actitud es lo que manda más, ¿vale? Porque al final una persona con la actitud adecuada, aunque no tenga la aptitud, lo puede pillar mucho más rápido. Y hemos tenido casos de ambas cosas, ¿vale? Que no hemos contratado por una cosa o por la otra. Entonces, siempre tiene que haber un mínimo. Para mí, a nivel de, cuando hablo de aptitud, de habilidades, de conocimientos que tienen que tener, es como mínimo para hacer el trabajo mañana. Pero también depende mucho del tiempo. Si contratas con mucho tiempo o si contratas en mi caso, que es como, ya está, ya sé que hay una demanda, me lo quiero quitar de encima. La persona tiene que ser capaz de cubrir eso a nivel de habilidad, que no quiere decir que lo vaya a hacer el día a día porque le falta aterrizar, ponerse al día, clientes, pillar el ritmo, etc. Para mí eso es clave. Una vez que eso lo tiene, entonces vamos con actitud. Y con actitud, el proceso de contratación que nosotros hacemos siempre es un filtro. El primer filtro es como un cuestionario con una serie de preguntas. Ahí ya nos hacemos un poquito la idea. Si creemos que ese primera fase lo pasa, va a una segunda fase que es más donde se vuelve a hacer de una manera mucho más técnica qué habilidades, qué skills tiene, ¿vale? Si esta, que es la parte técnica, la pasa, viene al último, que es el más importante, que es la actitud. Y la actitud es cuadrar con la cultura de la empresa, cuadrar con la cultura del equipo, porque es muy importante también cuando contratas a alguien y tienes un buen equipo funcionando muy bien, es muy fácil que venga la persona no indicada y un poquito, sin hablar mal de la gente, pero alguien tóxico que contamine el equipo. Eso es lo que tú como empresario o emprendedor no te puedes permitir. Que venga alguien de fuera para cubrir una demanda. ¿Cómo haces concretamente ese filtro de la actitud, ¿no? Digamos. La actitud. Mira, nosotros tenemos una visión muy clara, tenemos una visión leída, entonces siempre le compartimos esto con la persona antes de la entrevista, él se lo lee y la gracia es que esa llamada se hace con Bastian, se hace con Emily, a veces incluso yo también evalúo, a mí que me ha tocado la parte más técnica, evalúo en la parte técnica algo de actitud y al final no es por feeling, porque está claro que no es por feeling, pero tú te das cuenta cuando la persona pregunta mucho sobre tu visión, oye, ¿qué quieres hacer? Esa actitud de decir, oye, ¿qué quiero remar aquí? Que no solo lo hago a lo mejor por un sueldo o por lo que sea, veo la posibilidad, en nuestro caso es creer mucho porque somos una startup que todavía va muy bien en el negocio, pero para nosotros vamos en coche.
comparado con el cohete que tenemos preparándonos. Entonces, que reme mucho, que tengas actitud, puede salir mal, pero ahí te das cuenta. Te das muy cuenta rápido de la gente que quiere un trabajo de 7 a 5 y me piro y no me cuentes más, a gente que es más implicada, que es como, oye, también quiero tener mi vida personal, pero me gusta. Para mí el trabajo es importante, trabajar en algo que sea importante. Y al final, en función de cada equipo, en función de cada empresa, puede cuadrar uno o puede cuadrar el otro, ¿vale? Es decir, pues no que sé, para hacer de cajero en un supermercado, pues tampoco hace falta estar hipermotivado, ¿no? Con claro, la visión del supermercado, pero para coger un rol en una startup que estamos empezando, que tienes que ser muy polivalente, que tienes que remar mucho, tienes que creer en ese proyecto. Entonces eso te das mucha cuenta a lo largo del proceso, pero en la entrevista final es donde se solidifica, donde es una charla. Literalmente es que no hay preguntas. Es una charla tal cual como si te tomaras una cerveza. Y ahí es donde nosotros vemos mucho eso. Es muy importante porque esa actitud luego es directamente proporcional a la velocidad a la que se pueden adaptar. A nosotros, por ejemplo, hace poquito, creo que en julio, se unió Luis con nosotros, para que ponerte un poquito en contexto. Y Luis, si escuchas este podcast, un saludito, crack. Luis ya venía de ser partner nuestro de Wildmail hace como un año y medio. Hace como un año y medio que yo sabía que él quería quería dejar de ser partner para trabajar en el equipo core, ¿no? Dentro nuestro. Entonces, bueno, surgió la oportunidad. Obviamente, aunque yo fui la persona que tenía más contacto con Luis, porque creía fielmente, sabía, muchas cosas les había enseñado yo como partner y tenía la actitud, pasó todo la fase y yo en su fase salí del proceso, ¿vale? Porque decidimos que yo, como lo había propuesto, había que ser 100% neutral y esta persona tenía que pasar todo el proceso, que eso también es algo que tenemos muy en cuenta, ¿vale? Para que no haya favoritismos y tal. Y se unió Luis, creo que a finales de julio, y yo a finales de agosto ya no estaba haciendo ni unas tareas que tenía que hacer él. Obviamente el rendimiento no es el mismo, porque cambia, porque tú tienes una autoridad, es como Pau, tú tienes una autoridad a nivel del sector inmobiliario que la persona que entra a lo mejor, pues cuando salta una llamada, pues no es lo mismo, ¿no? Lo que siempre se dice. Pero Luis lo ha cogido y Luis está ahora mismo, bueno, este podcast sale el 7 de enero, estamos grabando esto a principios de diciembre, pues bueno, yo tengo un reto con Luis a ver quién cierra más personas. O sea, ya estamos aquí compitiendo sanamente, pero con plan de challenge y es espectacular el cómo se ha adaptado tan rápido. Está claro que porque Luis tiene mucha actitud, pero está claro porque Luis tiene tiene mucha aptitud, pero tiene la actitud correcta. Entonces, siempre a la hora de contratar yo tendría las dos cositas. Luego hay temas también de pues el onboarding, tenerlo todo muy procedimentado. Nosotros tenemos los SOPs, los procesos, de manera que la primera semana de esa persona en nuestro trabajo no hace ni unas tareas de sus responsabilidades, es llamadas con el equipo, leerse todos los procesos, empaparse otra vez de la visión, empaparse de los clientes. Luego seguramente yo con Luis me pasé casi un mes haciendo el shadowing que le llamamos, que es que él está haciéndome la sombra en las llamadas, escuchando, vamos combinando, entonces él lidera la llamada, pero yo estoy escuchando y luego hacemos media hora de feedback. Obviamente eso que tú dices, también tienes que tener claro que si quieres contratar y hacerlo bien, vas a tener que estar un tiempo antes, hasta que contratas la demanda, un tiempo grande mientras contratas y un tiempo grande que para mí es el que más importante y el que más te va a quemar, entre comillas, o más va a exigir, que es el onboarding. Es acompañar a esa persona. Todos nos ha pasado estar en una empresa y decir, tal, toma, pum, esto en la mesa. Eso es una sensación hiper desagradable, porque al final tú tampoco rindes porque no tienes ni puta idea, hablando claro, de qué tienes que hacer, si tienes responsabilidades, pero eres nuevo. Entonces, acompañar a esa persona luego es algo que tú recibes. Ese cariño que tú le das al principio es cariño que vas a recibir luego. Lo único que tienes que asumirlo, y es tu responsabilidad como emprendedor, como responsable del área, el poder proporcionarlo. Al menos es la manera en cómo nosotros entendemos el tema de cultura de empresa. Pero bueno, lleva un tiempo, está claro. Yo creo que son unos 6 meses. Más o menos son unos 6 meses. Hablando de métricas, para mí son unos 6 meses entre que se contrata hasta que la persona puede empezar a trabajar a pleno rendimiento. Que no quiere decir que no delegues antes, pero a pleno rendimiento 100% independiente para mí son 5 o 6 meses de una persona. Y cuando contratas y no estás seguro si esa persona va a cubrir, porque puede ocurrir, nos ha ocurrido a nosotros también, no mucho, pero nos ha ocurrido el contratar, pensar que una persona es dedicada, haber mucho cariño, mucho trabajo por parte de los dos, pero al final, oye, esa relación no cuadra y lo mejor es romper esa relación. Para mí es un mes. Yo creo que con un mes, si en un mes no tienes claro que una persona puede hacer esas responsabilidades, es que no necesitas planteártelo más. Con un mes ya sabes. Sí, eso que dicen, ¿no? De contrata despacio, despide rápido, ¿no? Al final.
Es un poquito eso, lo que pasa es que es muy complicado de hacer, hay que mantener mucho la sangre fría, sobre todo al momento del despido, pero claro, también se crean ciertas relaciones que es difícil. Yo como mínimo no lo paso bien, pero fue una parte del proceso. Eso ¿He contestado la pregunta, Pau, o totalmente. hay alguna cosita más? No, totalmente. Me encantaría que trajeras en este podcast a un invitado que creo que es top de emprendimiento, que es Romo Alfons. Hombre. Yo le puedo escribir un WhatsApp si quieres. Vale. Le doy una llamada. Dudo que me diga que sí, porque está siempre hiper mega ocupado, pero creo que estaría muy chulo que le hicieras un podcast. Pues a Romo Alfons, estás aquí más que invitado. No sé si será el WhatsApp de Pau o las 28 personas que tengo detrás tuyo intentándote contactar porque yo ya había pensado en Romu y llevo mucho tiempo detrás de él, pero me cuesta mucho. Así que bueno, ahora oficialmente Pau te ha invitado. Romu, tienes que venir aquí sí o sí, o sea, no te queda otra. Muy bien. Oye, Pau, pues muchas gracias por el valor aportado, por todo lo que has compartido. La verdad que a mí, no sé si alguien que sepa, yo que empezaba a interesarme un poquito por el tema de inversión, me ha servido súper útil, pero seguro que alguien que ni siquiera se lo planteaba, como mínimo has sembrado esa semilla en la cabeza. Así que nada, agradecerte todo. Cualquier duda, cosita, vais a tener toda la información en la descripción para ir a Inversor Pro, para aprender, para tener la parte de Money Capital, creo que era la parte de asesoramiento, acompañamiento, cualquier cosita, comentarios, preguntas que tengáis, hostias, que Benji te has olvidado preguntar esto a Pau, lo que sea, lo dejáis en comentarios. Sabéis que nos podéis seguir en Instagram, mensaje directo. El que me conoce sabe que soy muy accesible, o sea que no hay ningún problema. Y nada, como siempre, like, es el único compromiso que yo os hago, like, suscribiros. Y a ti, Pau, un abrazote enorme. Disfruta mucho de esquiar, disfruta mucho de la nieve, pásatelo súper bien, que el año que viene me tienes por ahí dándote caña. Cuento con ello. Un abrazote, Pau. Chao. Y así llegamos al final del episodio, pero espera, no te vayas todavía. Si quieres seguir aprendiendo con más emprendedores, conocer más métricas, aprender de otros negocios o simplemente inspirarte con nuevas historias, hay muchos más episodios esperándote en nuestro perfil y cada domingo publicamos uno nuevo. Además, puedes seguirnos en YouTube, Spotify y el resto de plataformas. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos la que viene con más.